Buenos días, ingeniero. Bueno, estamos en la materia de macroeconomía. Mi nombre es Briceño Kelly. Estoy cursando cuarto semestre de contabilidad y vamos a hablar sobre lo que son los incentivos. Entonces, el gobierno y los incentivos. En épocas de dificultades económicas, los gobiernos con frecuencia reducen los impuestos a los ciudadanos, como hicieron durante la recesión que siguió a la crisis financiera en el 2008. La meta es proporcionar a la población un incentivo para continuar gastando y por lo tanto reducir la desaceleración económica. Sin embargo, las personas responden al palo tanto como a la zanahoria, de modo que los gobiernos a menudo recurren a disuasivos, incentivos negativos, para garantizar que los ciudadanos cumplan con ciertas normas. Un ejemplo claro lo constituyen las multas que conllevan la infracción cometidas al volante o al aparcar. Encontramos otros ejemplos en los impuestos del mundo anglosajón. Llaman impuesto al pecado, que gravan artículos de consumo perjudiciales como el tabaco y el alcohol, y en los impuestos medioambientales al petróleo, las emisiones de desechos contaminantes, etc. Irónicamente, estos impuestos se encuentran entre los que más generan dinero para los gobiernos de todo el mundo. Los incentivos y disuasivos son tan poderosos en la historia que está plagada de afloja de los intereses personales. Han sido muchos los casos en que los gobiernos han intentado responder a un aumento veloz y a los precios de alimentos impidiendo el control sobre ellos. La idea en un principio es hacer llegar más comida a las familias más pobres, pero tales políticas han fracasado en repetidas ocasiones. De hecho, con frecuencia lo que han conseguido es reducir la producción de alimentos, dado que los controles de precios socavan los incentivos que contienen los cultivos para producir comida. Estos dejan de trabajar y, y tienden a producir menos y guardar cuanto para sus propias familias. Tenemos un ejemplo. Eh, Esto nos ofrece una experiencia en la Unión Soviética durante el comunismo, dado que la planificación centralizada impulsó controles sobre los alimentos. Los cultivadores tenían pocos incentivos para arar incluso sus tierras más fértiles. Entretanto, millones de personas morían de hambre por todo el país. La lección que podemos sacar de estos ejemplos es que el interés propio de la fuerza más poderosa de la economía, a lo largo de nuestras vidas, pasamos de un incentivo a otro, ignorando una estructura de la misma naturaleza humana. También tenemos otro ejemplo, que es el más reciente ilustre que nos proporciona el presidente Richard Nixon, que encuentra de un instinto y el de sus consejeros aprobó controles de los precios y salarios en 1971. El resultado final fue que los problemas económicos se agravaron y en la última instancia la inflación fue mayor. La administración de Nixon tenía un claro incentivo para imponer los controles. Las elecciones estaban cerca y sabían que los efectos desagradables de la política tardarán algún tiempo en ser evidentes. A corto plazo, en plan gozo de una enorme popularidad entre opinión política. Y Nixon resultó reelegido en noviembre de 1972 con la victoria aplastante.
También podemos ver que durante años fue uno de los secretos mejor guardados de Jamaica. Coral Spring era una de las playas más blancas y esplandecidas de la costa norte de las islas caribeñas. Sin embargo, en el 2008, unos promotores que construían un hotel en las cercanías llegaron a la montaña para describir algo realmente insólito. La arena había desaparecido. Al amparo de la noche, los ladrones se habían llevado 500 camiones cargados. En la mayoría En la mayor parte del mundo, la arena es algo que prácticamente carece de valor, pero evidentemente que no ocurre lo mismo en Jamaica. ¿Quién cometió el error? ¿Una empresa turística rival que quería arena para su propia playa? ¿O fue acaso una compañía constructora que planeaba usarla como material de construcción? En uno u otro caso, algo queda claro: alguien había adoptado medidas desesperadas para adaptarse de la arena, alguien con un incentivo considerable para hacerlo de forma bastante similar. A los detectives encargados de este caso, el trabajo de un economista es, con, con demasiada frecuencia, averiguar qué anima a las personas a tomar determinadas decisiones. Los economistas deben distanciarse de las razones morales, políticas o sociológicas que pueden haber detrás de estas acciones, para indagar empíricamente qué fuerzas empujan a los seres humanos a tomar las decisiones que toman. Entonces, vamos a encontrar qué es el motivo. Que un delincuente roba un banco porque juzga que el dinero que obtendrá es un incentivo mayor que la disuasión que ofrece la perspectiva de pasar una temporada entre rejas. Los ciudadanos tienden a forzarse menos en su trabajo cuando los impuestos aumentan. Una mayor carga fiscal sobre los ingresos adicionales se traduce en menores incentivos para trabajar horas extras. Las personas responden las recompensas potenciales. Esa es la regla básica de la economía. Piense detenidamente en las razones por las cuales usted y quienes lo rodean toman ciertas decisiones. El mecánico prepara nuestro coche no porque lo necesitamos para llegar al trabajo, sino porque se le paga por ello. La camarera que nos sirve la comida lo hace con la misma razón, no porque estemos hambrientos, y lo hace con una sonrisa, no simplemente por ser una persona amable, sino porque los restaurantes son negocios cuya supervivencia depende de gran medida de que los clientes vuelvan. Ahora, aunque el dinero desempeña un papel importante en la economía, no todos los incentivos adoptan la forma de recompensas en efectivo. Los hombres y las mujeres dedican más tiempo a vestirse para una cita debido al incentivo del romance. Podemos rechazar un empleo bien remunerado que exige muchas horas de trabajo y preferir un salario menos generoso por un incentivo de tener más tiempo libre. Llamémoslo incentivos que son para gente a la cual trabaja duro. También tenemos otro ejemplo. La mayoría de las cadenas de supermercados ofrecen a clientes tarjetas que les dan derecho a descuentos ocasionales en sus compras. El consumidor tiene así un incentivo para comprar de forma más regular en la cadena, que de esa manera garantiza mayor volumen de ventas. Sin embargo, otro importante incentivo para los supermercados es que la tarjeta les permita saber con precisión qué compran ciertos consumidores. Como consecuencia, no solo tienen una mejor idea que deben poner en sus estanterías, sino que también pueden tentar a sus clientes con ofertas especiales a medida que obtienen algún dinero extra vendiendo los datos sobre los hábitos que compra de sus clientes a terceros. Para los que
están en esta información tienen un inmenso valor, la mano invisible. Por más polémico que resulte, es posible incluso describir ciertos actos en apariencias altruistas como decisiones económicas relacionadas, que contribuyen con obras benéficas, lo hacen debido a que la bondad hiriente o están buscando recompensa emocional, la disfración y el sentido del deber cumplido, que tal acción le reporta. La misma pregunta podría plantearse en el caso descubierto. Ejemplos claros que un ser humano corresponde de forma inesperada a ciertas recompensas. La gran mayoría de las decisiones que adoptamos pueden explicarse a través de una sencilla combinación de incentivos. La comprensión de estos incentivos importantes han inspirado un enfoque novedoso para hacer frente a la propagación del SIDA en África. Tras haber intentado el éxito de poner freno a la difusión de la enfermedad, regalando preservativos y educando a los africanos acerca de los peligros de las enfermedades de transmisión sexual. En el Banco Mundial optó por algo inusual. Aparte de este fondo, $1.8 millones, acordó pagar a 3.000 hombres y mujeres de Tanzania por evitar mantener relaciones de riesgo, por demostrar que lo que habían hecho los tanzones tenía que realizarse con regularidad pruebas que verifiquen que no habían contraído ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. El plan se calificó de prostitución incentiva. Estas transferencias monetarias condicionadas, según denomina, han sido usadas con gran éxito en Latinoamérica para animar a las familias pobres a acudir a centros de salud y lograr que vacunen y escolaricen a sus hijos. Por lo general, estos programas tienden a ser menos costosos que otro tipo de medicamento. Esto podemos ver entre los incentivos de la salud. Entonces, ¿qué tenemos como incentivos de la salud? La compensación de que los incentivos importan han inspirado un enfoque novedoso para hacer frente a la propagación del SIDA en África. Tras haber intentado sin éxito poner freno a la discusión de la enfermedad, regalando preservativos y educando a los africanos acerca de los peligros de las enfermedades de transmisión sexual. El Banco Mundial optó por hacer algo inusual. A partir de un fondo de $1.8 millones, acordó pagar a hombres y mujeres. A pesar de estos incentivos, no son siempre financieros. Los economistas por lo general se concentran solo en el dinero, porque es más fácil de cuantificar que una autoestima o a la felicidad. Entonces, ¿qué son los incentivos? Los incentivos juegan también un papel importante en el comportamiento económico de los individuos, las empresas y los gobiernos. Tenemos los incentivos monetarios, que implican cambios en los precios, salarios y tasas de interés. Eh, Esto aplica a las políticas monetarias como las tasas de interés establecidas por los bancos centrales que pueden influir en las decisiones de endeudamiento, inversión y gasto de consumidores y empresas. Tenemos los incentivos fiscales. Son los cambios en la política fiscal como reducciones de impuestos o aumento de gastos públicos que pueden influir en el comportamiento de los agentes económicos. Estos cambios también están en las tasas de impuestos sobre los ingresos, las ganancias de capital o consumo, que pueden afectar la disposición de las personas, las empresas para gastar, invertir o trabajar.
Tenemos los incentivos regulatorios, que son regulaciones gubernamentales que pueden actuar como incentivos para atraer dinero para empresas o para los estados. Tenemos incentivos de política monetaria, que son decisiones de los bancos centrales y las tasas de interés y la oferta monetaria que puede tener efecto significativo en los incentivos para invertir, gastar o ahorrar dinero. También es la expansión o contracción de la oferta monetaria que puede afectar a la inflación y por lo tanto puede influir en las decisiones sobre el gasto y el ahorro. Tenemos los incentivos tecnológicos, que son los avances tecnológicos y las innovaciones que pueden crear incentivos para las empresas y los consumidores. Esto también implica a los subsidios para la investigación y el desarrollo, así como los patentes y las formas de protección a la propiedad intelectual. Pueden incentivar la innovación y el progreso tecnológico en la economía. Tenemos los incentivos laborales, que son salarios y condiciones laborales que actúan como incentivos para los trabajadores. Esto también son las políticas relacionadas a un salario mínimo de las prestaciones por desempleo y otros programas sociales que pueden afectar las decisiones de los individuos so- si trabajan o no, así como el número de horas que están dispuestos a trabajar, según el tipo de horas y el trabajo en el que se desempeñen, eh, pueden generar un ingreso alto o bajo. Tenemos los incentivos comerciales, que son acuerdos comerciales internacionales y las políticas arancelarias que pueden afectar los incentivos para exportar e importar bienes y servicios. Esto también están dentro de los aranceles, cuotas o acuerdos comerciales internacionales que pueden influir en las decisiones de las empresas para exportar e importar bienes y servicios. También tenemos el incentivo del ahorro, que son tasas de interés ofrecidas en cuanto a un ahorro, bono y otros instrumentos financieros que pueden afectar las decisiones de personas sobre en cuánto van a ahorrar o cuánto van a invertir. También tenemos los gastos monetarios, que puede tener una política monetaria como tasas de intereses establecidas por bancos centrales que pueden influir en las decisiones de endeudamiento o inversión de gastos eh, para los consumidores y las empresas. También podemos decir que los incentivos son esenciales para los formuladores de políticas económicas, ya que permite diseñar medidas que fomenten el crecimiento económico y estabilidad para el bienestar general de la economía de un país. Entonces, como resumen a todo lo que hemos hablado, los incentivos son importantes para los formuladores de políticas que deben entender cómo estos diferentes
tipos de incentivos afectan el comportamiento económico para diseñar políticas afectivas que impulsen el crecimiento y estabilidad. Además, los incentivos influyen el comportamiento humano para comprender mejor las tendencias macroeconómicas y prever posibles cambios en la economía. Gracias.